de hacer la definición propio de lo que es el tema de la teología. Entonces la teología de forma etimológica, hablando de etimología, son las raíces de donde se originaron estas palabras y necesariamente nos vamos a tener que remitir al idioma griego. La palabra teos o deos, escrita teos, pronunciada teos, es la palabra significa Dios. Esa es una palabra griega que los tomaron desde los tiempos de Platón y el maestro de Platón, Sócrates. De ahí hablamos otra palabra que significa logos, dos palabras que se unen para formar la palabra teología. Entonces, la palabra teología, antes de ser utilizada por los cristianos, los griegos, estos agnósticos también se podría decir los griegos, grandes intelectuales como el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, discípulos consecutivamente, entonces ellos son los que primero han establecido esta palabra llamada teología, para hacer el estudio, porque ellos también estudiaban acerca de Dios, de muchos dioses que ellos tenían en su tema de politeísmo. Ellos manejaban un sistema politeísta de varios dioses. Entonces, la palabra logos significa estudio, tratado o discurso. Entonces, ¿qué significa? El discurso, el estudio acerca del tratado de Dios. Eso es en sí, en el fondo de la palabra etimológica, hacer acerca de Dios. Un discurso, una disertación acerca de Dios, porque a Dios no se le puede estudiar necesariamente directo, sino acerca de Dios. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Por medio de las escrituras, ¿no? Que nos va relatando a nosotros. Entonces, para este curso vamos a tener que definir, ¿no?, acerca de la teología. Es la exhibición de los hechos de la Escritura bajo su orden y relaciones apropiadas con los principios y verdades que a nosotros se nos han sido reveladas y armonizan y que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. A eso debemos agregar el objeto particular de nuestro estudio, la teología sistemática, que obviamente uno de sus puntos es hablar la doctrina de Dios, es las enseñanzas bíblicas de manera organizada, tematizada, estructurada, nos va presentando la Biblia. Para eso nosotros tenemos la teología sistemática. Siendo así, dentro de la teología sistemática, encontramos muchos cursos, muchas materias que podamos ver de la teología sistemática 1, 2, 3, 4, 5, que lo ha ordenado. Viendo algunos de ellos tenemos puesto acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí es bibliología, teología propia, antropología, jamartología, que faltaría, cristología, soteriología, neumatología, angiología, eclesiología, escatología. Estos son, digamos, los términos teológicos que le presenta la teología sistemática. Bibliología es doctrina de Dios, teología propia es doctrina acerca bibliología es doctrina de las Escrituras, teología propia es doctrina acerca de Dios, antropología es doctrina acerca del hombre, cristología es el estudio, doctrina de Cristo, o también lo llaman, ¿no?, el estudio de la obra, la persona y obra de Cristo Jesús. Soteriología es doctrina de la salvación, o estudio de la obra redentora de Cristo. La neumatología significa doctrina del Espíritu Santo, o también llamada estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. La eclesiología, doctrina de la Iglesia. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, ¿no?, de la palabra eschatos, que significa, ¿no?, últimos, y logos significa estudio de los últimos tiempos. Siendo así, el curso principal de la teología 1 que vamos a plantearnos por esta vez va a ser centrado en la teología propia. ¿Por qué estudiar teología? Se dice, y les quiero aquí plantear desde un punto, todos hacemos teología. La abuelita, el ancianito, quien sea que te diga, no quiero ir al seminario porque son cementerios de pastores, o no quisieran ver o quisieran el rechazo al estudio de la palabra teología simplemente desde su etimología significa es el estudio. Vayas o no vayas a un seminario o a cualquier lugar, simplemente por el mismo hecho que nosotros estamos estudiando las Escrituras en un cuarto, o estemos estudiando en la congregación, o lo hagamos, no sé, en un lugar de centros teológicos, independiente del lugar donde sea, todos hacemos teología siempre y cuando estamos estudiando la Biblia. Entonces, para nosotros vamos a hablar algunos puntos importantes rápidos acerca, ¿no?, de la importancia de teología, porque nos habla acerca de nuestra mente, acerca de la importancia de manera sistemática, porque de manera ordenada se entiende, ¿no?, mucho más detallado la Escritura, y asimismo la importancia que tenemos nosotros para poder entender de manera definida y justa acerca de las verdades reveladas. Por otro lado, vemos la relación que existe entre las doctrinas correctas y muchas cosas, como lo podemos nosotros relacionar con la iglesia y los mandatos de la Escritura. Por lo tanto, vamos a pasar a lo que nos dice la puerta que vamos a adentrar nosotros a la teología, digamos, o por qué puerta entramos al edificio de la teología, y nos vamos a tener que presentar necesariamente de esta manera, ¿no? La puerta que entramos al edificio de la teología. Entonces es necesario distinguir a nuestro Dios y
con referente a muchos dioses que existen, dioses con minúscula, y eso quisiera hacer una aclaración rápida. El estudiante de teología debe saber diferenciar que son nombres propios. Cuando uno habla de Dios, y cuando es con mayúscula, estamos hablando de Yahvé, Jehová, como lo mencionamos. Y si nosotros ponemos Dios con minúscula, estamos haciendo referencia a cualquier Dios que puede haber en cualquier cultura. Entonces es necesario entender, ¿no? A veces el tema de la escritura parece que no tiene mucho que ver, que tiene que ver la gramática, el chocuardo, ¿no? Pero es la razón cómo uno expresa y cómo te van a entender los demás, ¿no? Sí interesa la escritura, por cierto. Cuando alguien dice, no, no, la letra mata, han hecho muy mala interpretación de la escritura porque esa parte de la escritura no quiere decir que no hay que estudiar. Nuestros ancianos obviamente hay que entenderlos, producto de su tiempo, que ellos trataron de entender así. Cuando la Biblia nos manda a nosotros escudriñar y la Biblia se reveló por escrito. O dicho de otra manera, Dios se reveló por escrito. Si Dios se reveló por escrito, nos manda a nosotros ajustarnos al estudio de los escritos. Entonces, si yo tengo que hacer por escrito, es por, si Dios se reveló por escrito, entonces a mí me ajusta al conocimiento de esos escritos. ¿Y qué es el conocimiento de esos escritos? Es el estudio de las Sagradas Escrituras. Si nosotros no estudiamos las Sagradas Escrituras, entonces nos estamos perdiendo lo que Dios se ha revelado y lo que nos ha dejado a nosotros. Entonces, en este horario, necesario distinguir eso. Para eso es fundamental conocer el conocimiento de quién es Dios y qué espera de nosotros. Y para conocer quién es Dios, vamos a tener que su naturaleza, sus atributos, sus nombres, vamos a tener que ver quién es Dios. Y asimismo, parte de lo que ya hemos visto, la existencia de Dios, y en este momento vamos a continuar acerca de las teorías erróneas acerca de Dios, porque hay personas que entienden a Dios de una mala manera, de manera general, de manera más específica, lo vamos a ver más adelante, así como usted se identifica, ¿no? A ver, jovencita, uy, muchos deberían darán la vuelta, pero no creo que va a dar la vuelta a un varón, porque ya cuando dice jovencita, estás delimitando y estamos hablando por una dama. Si decimos, por ejemplo, el de cabello negro, posiblemente algunos estén pintados de otro color, ¿no? Podrían ser rubios. Si decimos Juan, ya estamos delimitando posiblemente, ¿no? En este caso, si dimos Juana, por ejemplo, Juan en caso de dama, estaríamos delimitando, porque posiblemente den la vuelta a 2 o 3 personas que se llamen Juan, ¿no? Y de ahí empezamos a notar posiblemente, ¿no? La de chompa rojo o algo así. Entonces empezamos ya a delimitar para entender una persona. Entonces, por su nombre, por sus cualidades, ¿no? De cabello, todo externas, visibles también se puede notar. Pero también podemos decir, ¿no? La hermana la renegona, la gruñona, la que ya podemos tal vez por algunas características, ¿no? La hermana, la evangelista, por cualidades buenas también, ¿no? ¿No? La evangelista, la maestra, la que ora mucho, la intercesora, o sea, podemos tener cualidades, ¿no? Cualidades, y esas características de cualidades también lo ve la escritura y digamos, Dios se ha revelado para entenderle quién es él. ¿Ya? Siendo así, entonces vamos a ver uno de los modos que lo acercarnos a Dios es acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento a nosotros nos va a presentar una visión acerca de quién es Dios y cómo o qué Dios espera de nosotros. Entonces, vamos nosotros a presentar como así, ¿no? En estas son algunas de las visiones que nos muestran un Dios y que no es un Dios de la Biblia, o a veces también vamos a ver cómo este Dios de la Biblia se ha ido mostrando, mejor dicho, ¿ya? Y entonces para esto vamos a ver qué pasa con muchos dioses que hay, qué pasa con las visiones que tienen muchas personas acerca de Dios, que cada cultura se gesta su propio Dios. Entonces aquí vamos a ver algunos de ellos, como estamos viendo, ¿no? En el ateísmo, deísmo, panteísmo, ¿ya? Entonces el deísmo finito, que también lo conocen, y el politeísmo. ¿Ya? ¿No? Eso lo vamos a ir viendo dentro de un momento de manera más detallada, ¿no? Aquí vamos a ver cómo dicen ateísmo, Dios existe. Esa es una definición rápida, sencilla aquí, pero vamos a ver un poquito más detallado, como el hermano dice, ¿no? Que es más detallado, ¿no? De lo que vemos aquí, el agnosticismo, o de manera detallada lo decimos rápido, ¿eh? El ateísmo, Dios no existe. El deísmo dice Dios existe, pero no hace milagros, él lo va a explicar más adelante. Otros dicen, no, es el panteísmo, todo es Dios, las cosas son Dios. El panteísmo te habla que Dios se desarrolla junto con el mundo, ¿no? Otro te hablaba acerca del politeísmo, acerca de muchos dioses. Eso lo vamos a ver, por favor, de manera detallada, ahora sí, punto por punto. En el punto 1 vamos a encontrar acerca del ateísmo. Cuando vamos a ver el tema del ateísmo,
se nos explica la palabra a significa sin, es el prefijo que viene de los idiomas antiguos que significa sin, y la palabra teísmo nos está presentando acerca de Dios. Entonces, la palabra, juntos estaríamos hablando la implicancia que tiene acerca de que no hay Dios, sin Dios. Para los estudiosos bíblicos se ha podido presentar el ateísmo de dos maneras, ¿no? Yo recuerdo mucho, tuve un gran maestro en las asambleas de Dios, con ellos aprendí mucho hace más de 10 años atrás, ¿no? Entonces, hablábamos algo muy interesante, y voy a citar las palabras textuales de mi gran amigo Jesús Rivera, ¿no? Entonces él decía de esta manera: el ateísmo que se ha presentado a lo largo de los estudios, y tampoco es de él porque él también lo ha estudiado, ¿no? Entonces decía acerca del ateísmo teórico y el ateísmo práctico. El ateísmo teórico, contundentemente de manera teórica, dice no, no hay Dios, porque ahí empezó a demostrar y todo lo demás, ya, no, no hay Dios, o sea, en la teoría no hay Dios. Y así lo va argumentando, no hay Dios. Entonces muchos tal vez se han inclinado hace muchos años atrás en el ateísmo teórico, porque en el ateísmo práctico a veces va a diferenciar, porque ese ateísmo teórico, a veces hay terremotos y el primero el que se inclina, ¿no? Dios mío, y ahí y se han empezado a dar cosas. Entonces hay ocasiones que ha suscitado eso, si hemos podido ver con claridad. Entonces a veces el ateísmo teórico pues ha perdido fuerza. Ahora vamos a explicar un poco qué significa el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es el que vive en la práctica como que Dios no existe. Entonces, aquí dentro ya lo que dice mi amigo Jesús Rivera con mucha más fuerza, él decía, hay algunos cristianos ateos, y particularmente esa frase a mí me causó una conmovisión interesante. A todo el aula en esos años que estudiamos teología, 12 años atrás, ¿no?, nos causó una forma de que nos quedó sorprendidos, y nosotros estábamos ya terminando casi la carrera de teología, ¿no? Entonces, imagínate, y aún así, esta palabrita nos deslumbró. ¿Cómo hay ateos cristianos? Y entonces él nos explicaba en la clase y nos dijo, ¿no? Hay personas que son ateos teóricos porque ellos dicen, no, niegan a Dios en la teoría y bajo los argumentos y tales empiezan a demostrar que la filosofía y todo lo demás. Pero el ateísmo práctico es que muchos de los cristianos creen que hay un Dios, pero en la vida viven, parece que no hubiera Dios. Han sacado a Dios de sus vidas. Esos son los ateos cristianos. ¿No? Me gustaría, por favor, aquí una opinión de ustedes. Hago un paréntesis, por favor. Adelante, por favor. No sé si hay alguna opinión de parte de ustedes. Adelante, les hemos cedido a ustedes la pelota está en sus manos, hermanos, hermanas. Adelante, por favor, pueden ingresar a opinar. Aportes, preguntas, inquietudes, descontentos. Adelante, hermanos. Quiero hacer algo práctico, no quiero ahondar en lo más profundo, quiero hacer algo más sencillo, práctico, para que podamos ir entendiendo, ¿ya? ¿Se puede hacer una teología sencilla? Claro que sí, no es necesario que la teología es tan complicada. Adelante, hermano, no sé si hubiese alguna pregunta, me gustaría que estuviésemos haciendo preguntas, ¿no? Siento solo cuando no responden. ¿Alguna pregunta? No sé si todavía están o ya se fueron de aquí, ¿ya? ¿Ningunos? Amén, pastor. Sí, adelante, Jero. Pastor, y quiere preguntar, papá, sobre de la Biblia que dice que la letra mata, el espíritu vivifica, pastor, que me explique ese campo. Eso estaba refiriendo al contexto, estaba contando el contexto de la ley. Estaba diciendo ahí, si lee el contexto, no, por la ley nadie va a ser salvo. Entonces la ley ahí está hablando de ese sentido. La ley es del tiempo de Moisés, ¿no? Entonces ahí estaba hablando del espíritu vivifica, no estaba en ningún momento como justo muchos lo van tomando, y cuando dicen, ¿no?, que la letra mata, por lo tanto no hay que estudiar, entonces toda su Biblia deberían votar, ¿no? Porque la Biblia es de pura letra, por cierto.
no, a no ser que algunos lo han añadido dibujitos, creo, ¿no? Por ahí. Y creo que muchos de los tiempos modernos la iglesia no leen, porque la iglesia puede pasar horas y horas en el Nintendo, Super Nintendo, en televisor, pero con Biblia creo que ni un minuto y ya se quedan dormidos, ¿no? Bueno, estoy exagerando, ¿no? Unos 5 minutos, o sea, no quieren ver. Tal vez porque no hay dibujito, porque no se mueve, porque, vuelvo a repetir, en Super Nintendo, en PlayStation o celular, San Facebook, San Google, no sé qué cosas, o tantos santos que tienen los cristianos, entonces ahí sí pueden estar horas y horas, ¿no? Pero en la Biblia no. Pero la Biblia obviamente fue escrito en letras. Entonces, esas personas que opinan así, lo primero que deberían votar es su Biblia, ¿no? Porque la Biblia está de puras letras. No se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo al tema de la ley, ¿no? Ya, me gustaría que haga una pregunta relativa al tema, por favor. Ya, que activen sus audios sería mucho mejor para entenderlos. Entonces, solamente podría haber cristianos dichos solo de palabras. Claro, cuando nosotros vemos el libro de Tito 1:16 creo que está, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Podríamos citar otros textos más, ¿no? Cuando empieza a hablar en el libro de Santiago también, Santiago 4, cuando empieza a hablar, ¿no? Si ustedes son conocedores de la palabra de Dios o si saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya es pecado. Yo creo que el de Tito estaba más contundente, ¿no? Ya nosotros, personalmente, a mí me hizo reflexionar mucho también hace muchos años atrás. Ya voy a ir leyendo, por favor. Nuestra hermana ha hecho una pregunta por aquí. Ha hecho una preguntita por aquí, ¿dónde está? A ver, aquí está. Dice, entonces, profesor, de palabra de dichos, ¿verdad? O con el ateísmo práctico, sí, pues, en cierta manera, tal vez no llamarle ateísmo práctico, ¿no? Porque mi profesor fue muy, muy fuerte, pero sí podríamos ver nosotros el ateísmo práctico en el fondo, ya sacando a los cristianos, mejor en esa parte. Ateísmo práctico es que en la vida prácticas, ¿no? No es cristiano, esas personas que viven ya como si fuera que Dios no exista, ¿no? O sea, a eso se les va conociendo los ateos prácticos. Y según mi amigo Jesús es lo que él englosaba, ¿no? Y decía, bueno, ese es el ateísmo práctico, pero también hay cristianos dentro de esa línea, decía él, ¿no? Bueno, esa es su frase de él, que particularmente me dejó algo de reflexión y eso los compartía el día de hoy, ¿no? Siempre me recuerdo de mi gran amigo, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, si no hay una pregunta, pasamos a la siguiente. En la siguiente vamos a encontrar acerca, después del ateísmo, ¿no? Vamos a encontrar acerca del agnosticismo. En la palabra agnosticismo, la palabra igual significa no, sí significa conocimiento. Entonces el rechazo al conocimiento, ¿no? El rechazo a la inteligencia humana, no, a eso no estaba refiriendo, porque más bien estos agnósticos son los grandes intelectuales. No, esto viene de la palabra gnosis, conocimiento, sabiduría, intelecto. Entonces, esto no estaba refiriéndose a eso. El agnosticismo, esos son los grandes intelectuales que profesan ser sabios, como hemos leído ahí, ¿no? Esa gente que se creen sabios en su propia opinión, esos son los agnósticos. Sino la diferencia es lo que ellos dicen, es que con la inteligencia humana es imposible conocer a Dios. No es imposible. A eso se está refiriendo el tema del agnosticismo. Entonces, por lo tanto, el agnosticismo tiene un postulado que dice, no, nuestra mente es finita, y obviamente sí lo es. Como esta gente ha estudiado bastante, dice, no, ¿y cómo podemos entender un ser infinito? Pero si leyéramos, claro, esa es la mente racional, hermano, pero si nosotros leyéramos la palabra, Romanos 1:20, Romanos 1:19, 20 y 21 hasta el 22, y nos va a presentar que nosotros sí podemos conocer a Dios, pero tal vez no completamente, pero sí podemos conocer por medio, por ejemplo, de la creación. Entonces sí se puede llegar a conocer la experiencia propia que hemos tenido nosotros, del nuevo nacimiento. Podemos llegar, entonces sí podemos, a Dios nadie lo vio, pero el unigénito, estoy citando Juan 1:18, el unigénito hijo le dio a conocer. Entonces sí podemos nosotros ir entendiendo acerca de este Dios, tal vez no en su totalidad, pero sí podemos entender. Entonces el agnosticismo plantea y dice a Dios nadie le puede llegar a entender. Posiblemente que esté por ahí, posiblemente puede ser de una forma. Entonces por eso es que ya no rechazan a Dios, pero tampoco lo aceptan. Cuando uno dice no rechaza a Dios, uno diría, uy, qué lindo, hoy en día los intelectos, nuestros jóvenes, ya no rechazan a Dios. Sí, pero la pregunta es, ¿estarán verdaderamente aceptando a Dios? Y ese es el tema, no aceptan a Dios en su totalidad. Y muchos de esos pensamientos también están dentro de nosotros, ¿no?
que se gestan su propio Dios dentro de las propias iglesias, ¿no? Y creen estar en el Dios de la Biblia. Entonces, el agnosticismo, como lo vamos a ir planteando dentro de un momento, ¿no? Dentro de un momento el agnosticismo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Que lo ve, dice, el agnóstico no hace la distinción de que es cierto de que no podemos conocer a Dios de forma absoluta, pero sí podemos conocer parte de lo que se ha demostrado de él. Ya se das cuenta, ellos sí dicen, ¿no? Parte sí podemos conocer, pero eso no es suficiente. Sí, por medio de eso entonces no necesariamente tal vez sea como nos están presentando a el Dios de la Biblia, ¿no? Tal vez los cristianos que creen, no es ese Dios. Por eso cuando uno empieza a hablar, le dicen, no, Dios mira, Dios es un Dios amoroso, un Dios... Y claro que lo es, y hasta el testigo de Jehová lo dice que es amoroso, pero cuando de ahí empezamos a hablar, es un Dios que así como ama a sus hijos, leyendo Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante, Dios ama a sus hijos y lo corrige, Dios castiga, Dios cuando ve empieza a dar pruebas, es este Dios que es un fuego consumidor, y ya no quieren aceptar, ya. Como que dentro del cristianismo también se han gestado sus propios dioses, ¿no? Cada uno tiene su propio Jehová, el otro tiene, así como el catolicismo tiene su Jehová de blanco, ¿no? Su Cristo blanco, su Cristo morado, su Cristo negro, en el Evangelio está casi lo mismo, más o menos. Su Dios, su Cristo del evangélico, liberal, libertinaje, permisivo, el otro es muy radical, cada quien se ha gestado su propio Cristo. Entonces, no estamos muy ajenos al pensamiento que se ha ido gestando en cualquier catolicismo, ¿no? Y vamos a ir más adelante viendo otro caso de la idolatría, ni qué decir, ¿no? El cristiano, la idolatría, pues es enorme. La gran mayoría de cristianos el día de hoy se mantiene la idolatría, pero digamos, adorando a su músico de alabanza y al predicador y a muchos más. Entonces, el agnosticismo, vuelvo a repetir, nos habla de que de un Dios que hasta cierta manera le pueden conocer por unas mínimas partes, pero eso necesariamente ni siquiera es totalmente para entender quién es ese Dios. En otras maneras, no logra aceptar todo lo que Dios se ha revelado en la Escritura. A eso quisiéramos aclarar. Él no va a aceptar. ¿No? Por estos grandes personajes, dice, algunas veces la he escuchado hablando cosas buenas del Evangelio, sí, hay gente intelectual, gente, muchos, el caso como, por ejemplo, del gran filósofo alemán Hegel, hablaba acerca de Dios, elogiaba a los cristianos, decía lo máximo en la Biblia, Emmanuel Kant, otro alemán, ¿no? Igual, pero acaso ellos eran típicos del racionalismo y del agnosticismo, ¿no? Interesante ver esos casos. Entonces, el tema del agnosticismo, vuelvo a repetir, es un tema del ateísmo del siglo XXI. Esta escuela no niega a Dios, ¿ya? Ya dice que no niega a Dios, pero niega que Dios puede ser conocido en su totalidad. O sea, no niega a Dios, pero niega que puede ser conocido. Se dice, no niega a Dios y tampoco acepta a Dios, tal como se muestra en la Biblia. Así, más sencillo. ¿Alguna pregunta, por favor, con este tema del agnosticismo? Me gustaría que hagan algunos aportes, preguntas, inquietudes, réplicas, desacuerdos, no sé. Adelante, hermanos, por favor, adelante, adelante. ¿Alguna pregunta con referente a este punto del agnosticismo? A la una, a las dos y a las tres, ningunos. No me Pastor, preocupa. Sí, adelante. buenas tardes con todos, Pastor. La diferencia, por ejemplo, hace un rato decía que los ateos, podían existir cristianos ateos, algo así, Ya. que se llaman cristianos, pero sin Dios, pero el agnosticismo, también ellos creen que Dios, o sea, puede existir Dios, pero, o sea, no creen firmemente, ¿cómo puedo decir? Am, o sea, no se quieren sujetar, o sea, es como que lo ignoran, está bien, existe, pero no quieren oír ni sus palabras, no saber nada, pues, ni sujetarse. Yo creo que más bien el ateísmo son aquellos que niegan la existencia totalmente de Dios, pero los agnósticos, ellos sí creen que existe Dios, pero no quieren sujetarse. Esa es la idea que ¿Ya? yo tengo.
Sí, casi va por ahí, porque en el fondo, en el caso del agnosticismo es diverso. El agnosticismo, en el fondo, cuando ellos se logran molestar, ya cuando le empiezan a, digamos, en algunos debates hemos visto, algunos agnósticos, como conocen bastante, han leído bastante, llegan al punto de decir, ¿no? Yo tengo mi propio Dios. Ah, ¿tú tienes Jehová? Sí, para mí puede existir un demiurgo, como lo decía Platón. Puede existir para mí un ovni por ahí. ¿Cómo estás seguro que tu Dios es real? He escuchado debates de ese tipo. ¿Cómo tú estás seguro que Jehová? A ver, muéstrame Jehová. No, es un ser espiritual. Ah, el mío también es espiritual. El mío también es espiritual. Y empiezan a darte, ¿no? Y igual, al mismo nivel de Jehová ya te puso otro Dios, Elia. O sea, el tema del agnosticismo es bastante variado, pero lo que dijiste está bien, hermana, porque no rechazan. El problema es que ahí no tampoco van a aceptar al Dios de la Biblia, no van a aceptar sus normas, porque ellos cada uno va a querer vivir en sus propias normas, ¿no? Entonces ahí va el detalle. No rechazan, pero tampoco quieren aceptarlo, porque al aceptar tendrían que aceptar la escritura tal como es, y ahí es donde no van a querer aceptar toda la escritura. Ese es el tema bastante sencillo, tal vez, para entender en una parte, pero lo complejo es del agnosticismo, es bastante variado, ya, sus ramas, ya que aquí se maneja el gran intelectualismo de los que se estaban manejando. Quiere decir que en la actualidad, ateos, casi difícil que te encuentres. Lo que nos vamos a encontrar es con agnósticos. A nivel mundial, la gran mayoría. Los ateos se pasaron a la fila del agnosticismo, ¿no? Muy bien, ¿algún otro aporte, por favor? Gracias, muy buenos aportes. ¿Alguna pregunta, interrogante, desacuerdo? Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a encontrar acerca de lo que vamos a ver el politeísmo. La palabra politeísmo también viene de la palabra griega. La palabra poli significa muchos o significa varios, ¿no? Entonces significa muchos dioses o varios dioses. Por lo tanto, la adoración a los dioses, eso es lo que va a conllevar para que se dé el politeísmo. ¿Qué quiere decir entonces cuando uno habla de gnosticismo? El agnosticismo no empieza a Dios y se puede gestar su propio Dios, ¿no? De por ahí que se gesta. En el caso del politeísmo ya empieza a haber marcado. Para hacerlo más sencillo, la cultura griega, ellos pues a tener a Poseidón, tener, digamos, a Ares y tener otros dioses que se manejaban con ellos, entonces ahí ya podían notar que tenían varios dioses, ¿no? Los dioses del Olimpo, como lo conocí. Entonces, tener varios dioses en ellos, ¿no? Sus dioses, incluso Poseidón que veían, entonces ya entendían que ellos eran, o perdón dicho, son creer varios dioses, ese sería el politeísmo, ¿no? El politeísmo es la creencia y la adoración en varios dioses. Entonces, es la idea que ellos se basan que el universo ya va a tener, digamos, gobernado por estos dioses, ¿no? Su dios del sol, ¿no? Entonces van a ser esos dioses que van a, digamos, que ellos deben inclinarse a sus dioses. ¿Mm? Pero cuando leemos el libro de Romanos capítulo 1, verso 23, ahí empieza a explicar y dice, primero dice el verso 22, profesando ser sabios, negar, digamos, se volvieron necios. Y estos necios, en el verso 23, empieza a explicar, dice, ¿no? Ya negar a Dios te va a conllevar a adorar a otras criaturas, sí o sí. Y empieza el pasaje diciendo, empezaron a adorar a aves, cuadrúpedos, reptiles, adoraron a hombre, dieron culto a las criaturas antes que el Creador. Por lo tanto, ahí empiezan a hablar de, digamos, de lo que sería una adoración, una idolatría. Y el verso 25 dice, no, pues que después de esto, los seres humanos fueron entregados, o sea que aquí hay pecado con idolatría. Y este pecado atrajo mucho más pecados, ya digamos, inclinándose varones con varones, entre varones. Algunos varones dejaron, dice, a su mujer y se metieron varones con varones, y las mujeres también dejaron a veces a su marido y se metieron mujeres entre mujeres, termina diciendo el verso 28, 29. Entonces, esos pecados son resultados del pecado. ¿Cuál es el pecado principal? Según aquí lo menciona, la idolatría. Es un tema principal. Cuando hablé del decálogo, los 10 mandamientos, el tema principal que lo muestra ahí es idolatría, no darle al blanco, como diría el apóstol Pablo. No sé si aquí, por favor, me quisieran hacer una pregunta con el tema de politeísmo. ¿Ya? Adelante, por favor. ¿Alguna pregunta con el tema del politeísmo? A la 1, a la 2 y a las 3, 3, 2, 1, bueno, ninguno. Siguiente. En el caso, hablando del panteísmo, la palabra pan o panta, que significa en griego, significa todo.
y la palabra Deos significa Dios. Entonces, esta palabra griega, no obviamente no es del español, porque en el español pan significa otra cosa, entonces significa todo es Dios, la creación es Dios. Entonces propugna que todo es Dios. Entonces, el origen para nosotros entender acerca el tema de Dios, y aquí empiezan a ver que esta creencia es lo que entendían algunas otras culturas. Voy a hacer más sencillo. La cultura de los incas aquí en el Perú, por ejemplo, cuando adoran a la tierra, adoran al sol, ¿no? Empiezan a ver la Pachamama y todo lo demás. Entonces, ahora eso se llama panteísmo. Explicamos y ya remarco, eso se llama panteísmo. Y aquí voy a soltar algo fuerte, porque en el anterior no lo dije y aquí sí ya quisiera ser enfático. Algunas veces en la iglesia se ha mostrado este tipo de panteísmo. Pastor, ¿cómo? Se ha mostrado cuando, por ejemplo, en algunos lugares, algunas personas están más confiados en el aceite que en el Señor, ¿no? Sobre todo en la fiesta espiritual, y en la IEPJ no es ajeno, todavía hay en algunos lugares, ¿ya? Entonces, no entender bien la doctrina del Espíritu Santo y el uso que se dio el símbolo del Espíritu Santo, eso se llama un desconocimiento de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces empiezan a utilizar ahí ungiendo el altar, empiezan ahí, no sé, para expulsar demonios, no sé qué cosas más hacen, y con movimientos modernos todavía peor todavía. Entonces, el detalle es creer más en el aceite que en el Señor, eso se llamaría panteísmo. Algunos lugares otros creen, ¿no? Ahí su sitio de oración. O peor todo, con esos movimientos modernos, trazaban una línea, ¿no? Trazan una línea. Y los que cruzan esta línea son los bendecidos. O trazaban algunos 1 metro cuadrado, ¿no? Los que entran aquí al metro cuadrado, estos son los bendecidos. Y después, ¿para qué le hacían? Para sacarle dinero, ¿no? Entonces, tantas cosas que hacían, o sea, que lo que no está en ese cuadrado y que están malditos entonces. Entonces, o lo que trazaba una línea, dice, los que pasan esa línea. O sea, decir una partecita es más bendecido que el otro. Hermanos, todos esos sistemas de panteísmo. Y muchos de esos creencias, tanto el ateísmo, tanto el agnosticismo, hay en nosotros. Porque hay personas, tanto incluso del agnosticismo, ¿no? Que no quieren aceptar por completo lo que es toda la revelación de las escrituras. Y los hay, ¿eh? Los hay. Tal vez habrá mínimo, pero los hay. Y en el tema del panteísmo también. ¿No? Creer que una parte, vuelvo a repetir, está más bendecido que el otro, un momentito, eso precisamente se llama parte del que es panteísmo. ¿Mm? No sé si alguna pregunta, por favor, pudiese haber aquí, ¿no? Que ya hemos empezado a hablar un poquito más fuerte, ¿eh? Me gustaría, por favor, la participación de ustedes. La IPJ abunda de esto, no creo que me van a negar. ¿Nada? Bueno, pasamos al siguiente. Sí, adelante. Sí, Pasando, adelante, decía. también sería panteísmo es que hay muchos los predicadores que a la hora de ministrar empiezan a soplar. No, panteísmo era la adoración en las cosas creadas. Eso significa panteísmo, ¿cierto? Panteísmo es adorar ya a las cosas creadas, o en todo caso reemplazar a Dios por un objeto, ¿no? Y ahí viene el tema. Por ejemplo, en el caso de la idolatría que se maneja en el catolicismo, nos reemplazan por un objeto de yeso. Y adorar esa cosa, ya ahí sería. Algunos en otros lugares han reemplazado por un animal, en la India. Eso es panteísmo, adorar a la vaca. Eso es panteísmo. En algunos lugares de acá por la sierra, por ejemplo, adoran a la tierra. Antes en los incas, ¿no? Adoraban a la tierra, los beneficios. Eso es panteísmo, ¿no? Adorar las cosas creadas. Adorar a la tierra, adorar al sol, adorar a la luna, adorar a algún objeto, adorar a un animal. Eso es panteísmo, a las cosas creadas, ¿no? Todo es Dios. ¿Ya? Para hacerlo más sencillo, tal vez un punto, ¿no? De acá dice, ¿no? ¿Qué es más grande, el creador o la creación? Cuando adoran a la creación. Esta debe ser la pregunta frente al panteísmo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor, con referente al panteísmo? No sé si por ahí me gustaría que hagan sus preguntas. ¿Las ofrendas pueden llevar al panteísmo? No lo estoy entendiendo bien la pregunta. Me gustaría tal vez que lo dice, porque es un tema más, ¿no? El tema, la idolatría podría ser.
Muy bien, pasamos entonces al siguiente, en el tema del materialismo. En el tema del materialismo ya vamos a tener que ver con las creencias bastante que se ha metido en la sociedad, con el tema del racionalismo, con el tema de las posturas evolucionistas, ¿no? Uno de ellos podríamos hablar más conocido, como ejemplo el caso de Darwin, ¿no? El tema evolucionista, ya que la materia pues ha ido evolucionando, de cómo se ha gestado el mundo. Yo creo que por ahí. Entonces, cuando uno alguien cree que Dios no fue el que intervino, sino que la materia se creó solo, y tantas cosas que hay, entonces ahí estamos viendo principios, ¿no?, materialistas, creer en la materia, creer en la evolución. Entonces los evolucionistas, al negar la creación del hombre, que es parte de Dios, ellos se van a centrar en las investigaciones, así como las investigaciones en la de Darwin y otras más, de cómo se evolucionó, ¿no? Y eso es lo que van a ir presentando. Frente a este pensamiento debemos oponer nosotros que dice que Dios creó los cielos y la tierra y Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Eso sería en tema del materialismo y racionalismo. Y tenemos mucho argumento, por cierto. No sé si hay alguna pregunta aquí, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, paso al siguiente entonces. En el siguiente punto vamos a encontrar el deísmo. ¿Qué significa el deísmo? El deísmo significa Dios. O sea, el deísmo, ellos creen que hay un Dios personal, que este Dios sí creó el Dios, los cielos y la tierra, pero este Dios también creó las leyes naturales, la física y todo lo demás. Y así fue, no vamos a negar. Eso está bien comprobado, que Dios creó todo, las leyes físicas, todo lo demás. Pero la diferencia es que el deísmo cree que Dios creó y prácticamente desde el cielo ya está observando ya. ¿Y cómo se conduce la tierra? Con las leyes que él ha creado ya. O sea, Dios creó y se fue. Digamos, se desentendió prácticamente de su creación. Y con las leyes naturales y físicas y todos los que ha creado, con esa nada más se está conduciendo el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros teníamos, entonces, ¿para qué oramos? Si no, no va a responder, si él se entendió. ¿No? Ese es un tema para hacerlo más sencillo de lo que está hablando aquí, ¿no? Eso es lo que ven, creen en este tipo de creencia, ¿no? Que Dios creó y después prácticamente el mundo y después, ¿no?, él dejó para que a su creación para que se gobernara mediante las leyes naturales. El deísta busca a Dios por medio de la razón, desecha la revelación de la Biblia y lo demás y empieza a buscar otros argumentos para creer en Dios. E incluso debemos ver, él dice, ¿no? Dice, por lo tanto, tampoco tienen la misma fe que nosotros tenemos. E incluso debemos dudar si realmente tienen el concepto tal de fe como nosotros lo tenemos. Porque a veces están dentro de la fe cristiana también, este grupo de personas. Y lo están, por eso es lo que se pone acá, teorías erróneas acerca de Dios, de cómo conciben algunas personas a Dios. ¿Ya? No sé si aquí hay alguna pregunta, por favor. Muy bien. Seguimos entonces en el tema del teísmo. La palabra teísmo significa Dios. El teísmo es la creencia de un Dios personal que creó el mundo. Ya, a diferencia del deísmo, nosotros los teístas sí creemos que es, digamos, este Dios sigue sosteniendo a lo largo de la historia, Dios está con nosotros, asimismo Dios está fuera de su creación porque es eterno, y a la misma vez está Dios dentro de su creación porque este Dios es un Dios que nos escucha, nos conduce, tiene cuidado de nosotros, como lo dirían muchos pasajes incluso de Mateo, ¿no? Ese sería para nosotros este Dios que nosotros entendemos, ¿no? Es el Dios de la Biblia. Ese es el punto de vista que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Muy bien, por favor, hasta aquí hemos visto